Hola chicas, creo que tenemos también un solo varón en las aulas de filosofía de la educación para quienes estoy grabando este material. Bueno, mi nombre es Franco, para quienes no me conocen. Eh, y quería hoy grabarles este material con el que van a contar para esta clase en la que me propuse leer con ustedes el material propuesto y que también tuviéramos una instancia, que incorporásemos esta instancia a las clases eh, el material de video que me puedan escuchar, conocer, más cercano quizá a la presencialidad. Estuve leyendo todas sus participaciones, que muchas de ellas se las fui contestando, me parecieron súper interesantes, sobre esta cuestión de qué vinculación han tenido previamente con la filosofía, sino que pudiesen comentar algo del material propuesto de Darío Steinreiber. Y ya para la primera clase, lo que hablábamos sobre qué conocían de la filosofía, lo propuse para la presentación. Y para la primera clase les había propuesto eh, indagar, al menos tener un pantallazo de este problema de la emergencia de la filosofía, ¿no? La filosofía tiene un surgimiento, se considera que tiene un origen, no es que existió siempre. Y a partir de ahí les propuse ese material de Tomás Abraham, donde sobre todo pueden ver la primera parte, donde él, previo a introducir la perspectiva de Colli, sitúa cuáles fueron las lecturas que hubo respecto a este problema de cómo surge la filosofía, que tradicionalmente fue entendido como un pasaje del mito, de un discurso prevalente previo al origen de la filosofía, en el cual la realidad se explicaría a través de seres extraordinarios, de un relato en el cual intervendrían estos dioses que darían cuenta del origen del mundo y de los hombres, ¿no? Esas tres respuestas ahí que sitúa Tomás Abraham tienen que ver con la perspectiva, dice él, ilustrada, en la cual hubo así un azar feliz que rompió las tinieblas y que trajo la racionalidad al mundo. La segunda perspectiva es la del texto de Jean-Pierre Vernant, podríamos decir, que es la perspectiva marxista, en la cual, desde el enfoque peculiar que Vernant le da a esta perspectiva marxista, sitúa la emergencia de la filosofía en vinculación con el surgimiento del fenómeno de lo político y de la democracia en Grecia, es decir, cómo en la ausencia de un poder centralizado, en algún momento en Grecia se rompe, lo que queda es este ámbito del ágora, de la plaza pública, de la discusión, en donde todo se pone en discusión, en donde todo debe justificarse, debe argumentarse, debe pasar por un proceso de racionalización, ¿no? Entonces la filosofía sería hija de esta palabra puesta en disputa en el ágora, ¿no? Por estos ciudadanos que se sitúan en condición de igualdad, ¿no? De esta forma, dicho muy brevemente, la filosofía sería hija de la democracia como forma de organizarse la vida en donde la palabra de todos tiene valor, ¿no? Y tiene valor en la medida en que se justifica, se disputa, se pone en juego un argumento y se lo somete a un contraargumento. Y la tercera perspectiva que él situaba era la perspectiva, digo, del texto que también les dejé yo, además del de Vernant, el de Giorgio Colli, donde Colli sitúa la filosofía como un fenómeno de decadencia, la sitúa con Platón, algo de lo cual hoy por hoy los comentaristas estarían de acuerdo, que la filosofía es propiamente un invento platónico, Platón, del cual vamos a leer algunos de sus textos, por lo menos dos, la Apología de Sócrates y la Alegoría de la Caverna, y donde Colli justamente introduce, dice,
Tomás Abraham, la perspectiva nietzscheana, ¿no? Colli, traductor de Nietzsche al italiano de la obra, ¿no? Un especialista en Nietzsche, sitúa el origen de la filosofía en esta era previa de los sabios que estarían vinculadas con la figura de Apolo. Yo no me quería detener mucho en esto, ya que fue el material trabajado en la clase previa. Simplemente también decirles de que no era material de Bernan y de Colli, aclarar, no era material obligatorio, era material que, visto que contaba yo con los PDF, compartírselos, que tuvieran la oportunidad, si alguno de ustedes se interesaba por leer ese material, pero no era bibliografía que yo haya planteado como obligatoria. Me parece que apuntaba a sumar, a ampliar esta discusión. Digo porque alguien por ahí me preguntó si se los imprimía los textos. Quizá cada uno pueda hacer lo que guste, digo, pero me parecía que quizá no era necesario. En el caso que tengan dificultades, pensaba yo, en vista también de la cuestión de los recursos, pueden acompañarse por audiolibros. En el caso del texto de Colli, yo les compartí un audiolibro con voz humana. Digo, formas distintas de leer en esta era de la virtualidad, de las nuevas tecnologías, ¿no? Me parecía interesante, más allá de contar, o muchas veces contamos con los textos en formato libro o fotocopia. Digo, puede ser una buena oportunidad para aprovechar y ver si pueden leer más también en esos formatos. Yo por lo menos me lo propongo. Lo que yo había propuesto para hoy, les quería proponer era la lectura de este texto que van a encontrar ahora en los archivos, que es un texto donde ya nos sitúa más cerca de la filosofía de la educación, luego de esta cuestión de qué es la filosofía o los surgimientos de la filosofía, ya indagar un poquito en este ámbito que nos ocupa, que es el de la filosofía y la educación. Y para este problema yo les dejo un texto breve, serán de unas 10 páginas, un texto formato paper, es decir, un artículo académico de un profesor argentino radicado en este momento en Brasil, que se llama Walter Kogan, el cual trabaja en el área de la filosofía y la educación, de la filosofía con niños. Hace poquito, para los que le interese, publicó en Brasil, y ya está la traducción al español y se encuentra disponible el texto, una biografía filosófica de Paulo Freire, ¿no? Radicado en Brasil, él le interesa, vincular la filosofía con la educación y escribió ese texto sobre Paulo Freire en un momento en el cual la figura de Paulo Freire está siendo bastante denostada, ¿no?, por este gobierno actual del Brasil. Este texto se llama Filosofía de la Educación, algunas perspectivas actuales. Van a ver que tiene un resumen al inicio, ¿no?, que puede ser interesante que vuelvan sobre él cuando hayan leído el texto. Ahora quizá podemos pasar por alto, ya introduciéndonos en la primera parte de este texto, en la justamente introducción del texto, donde Walter Kogan lo que plantea es que la filosofía de la educación, lo primero que dice él, es un campo minado de polémicas. Campo minado de polémicas, dice, porque no puede definirse la filosofía de la educación de un modo unívoco, de un modo único, ¿no? Algo que no solamente es propio de la filosofía de la educación, sino que de la filosofía. Por eso muchas de ustedes, cuando me dicen si la filosofía es una ciencia, digo, diría yo que hay como un prejuicio positivista de identificar saber con ciencia, ¿no? Filosofía no es una ciencia, digo, nadie hoy podría decir que la filosofía es una ciencia, es un saber. No hay una respuesta única para los problemas filosóficos como sí lo puede haber en la matemática, o como pretende haberlo en la matemática o en la ciencia natural, ¿no? La filosofía es un discurso, ¿no?, que indaga, que cuestiona, pero que la cuestión de la verdad en filosofía es mucho más
problemática. Por eso no la identificamos, diría yo, nadie la podría identificar hoy en día como una ciencia. Quizá en la época de Platón se pretendió que la filosofía era una ciencia, pero no diríamos que es una ciencia como son las ciencias naturales, ¿no? Como es la matemática. Ya fíjense que en el ámbito también de las ciencias sociales ya el estatuto de ciencia ya también pasa a ser más complejo. Por lo tanto, dice él que como campo problemático, él da ahí algún ejemplo, ¿no? de un coloquio en donde se ve este campo problemático, en donde se ve que cada autor que aborda la filosofía de la educación la hace de un modo distinto, que no se sabe cuál es su pertenencia, su especificidad frente a otras disciplinas, es decir, vamos a encontrar otra vez filósofos de la educación muy disímiles y con enfoques muy distintos. No es lo mismo el enfoque de un filósofo anglosajón, un filósofo más vinculado a la filosofía analítica, que es una corriente filosófica, que un filósofo continental o un filósofo argentino, si se quiere. Por lo tanto, él dice que este carácter polémico lo señala y lo plantea, dice, con dos finalidades, ¿no? Dice, no voy a preponer la verdadera, entre comillas, filosofía de la educación. Y fíjense que acá verdadera aparece entre comillas justamente porque lo que está destacando Walter Cohen es que no habría una verdad en filosofía, ¿no? No habría una verdadera filosofía de la educación. Por lo tanto, él no va a decir, frente a esta polémica, yo vengo a decir cuál es la verdad y están todos equivocados, ¿no? O en todo caso, cuál es la postura verdadera frente a este campo de discusión. Y en segundo lugar, dice, para proponer ideas a ser consideradas en la configuración de un espacio propio. Es decir, si bien no hay una verdadera filosofía de la educación, vamos a decir algo, a ver cuáles serían ciertos enfoques o perspectivas, como dice el título, que situarían el campo de la filosofía de la educación, ¿no? Ni eludir la polémica, es decir, ni dejarla de lado a esta polémica que hay, ni someterme a ella, ni tampoco quedar preso en la dispersión total, de decir, no se puede decir nada frente a un campo tan discutible, ni tampoco tener que tomar una postura peculiar y definirla de un modo único a la filosofía de la educación, ¿no? Y el tercer objetivo, si se quiere, en este texto que plantea Cohen, es decir, voy a proponer algunas ideas para ayudar en la enseñanza de la filosofía de la educación, ¿no? Muchos de los filósofos de la educación, dice Cohen, son personas dedicadas a la enseñanza, a la docencia, ¿no? Quizá el texto mío va a colaborar en esto. Y por eso, dice él, va a proponer entonces 4 perspectivas de la filosofía de la educación que son el corazón del texto, ¿no? 4 miradas, 4 perspectivas, ¿no? Fíjense que hace un ratito decía, no voy a proponer la verdadera filosofía de la educación, voy a proponer perspectivas, miradas. Esto me remite a un filósofo del siglo XIX que se llama Nietzsche, que tiene una frase muy conocida, y por lo cual se conoce de ese modo la postura de él que se llama perspectivismo nietzscheano, que dice, no hay hechos sino interpretaciones. No hay, si se quiere, una verdad, sino que hay puntos de vista, ¿no? Hay perspectivas, hay enfoques, ¿no? Acá la idea sería eso, vamos a proponer una serie de perspectivas sobre lo que es este campo de la filosofía y la educación. Las 4 perspectivas, él dice que es la filosofía y la educación es una práctica filosófica. 2, la filosofía y la educación es una práctica filosófico-histórica. La tercera es que es una práctica teórica. Y la cuarta, la filosofía y la educación como práctica o que tiene la función de resistencia y liberación. La filosofía y la educación como práctica filosófica, ¿no? Acá en esta primera perspectiva, básicamente, y
Para sintetizar lo que él plantea en esta primera perspectiva, fíjense que acá aparece la idea de filosofía como práctica, ¿no? Creo que al principio de la presentación de Kohn les decía que él trabaja o ha trabajado mucho y es un referente del área de la filosofía con niños. La filosofía con niños no se plantea que el chico sepa quién es Platón, Aristóteles, ¿no? Que me diga, no sé, no le voy a pedir que se explaye sobre los argumentos para la demostración de la existencia de Dios, o que me pueda reponer, no sé, la filosofía kantiana. Lo que se propone es que la filosofía como práctica es esta idea de la discusión, ¿no? A partir de, fundamentalmente, o en la filosofía para niños, proponer un material de discusión, que son fundamentalmente textos literarios, novelas, y a partir de ahí problematizar, ¿no? La filosofía como una instancia de problematización. Él acá sitúa, dice, que Saviani, que muchas veces cuando leen este texto suelen leer esta primera parte, no sé por qué, donde Saviani, que es un autor que se dedica a estos temas, la verdad que sinceramente lo conozco por este paper, dice que los cursos de filosofía de la educación toman una perspectiva ya constituida, sea la perspectiva marxista, fenomenológica o estructuralista, y a partir de ahí miran todo. O tiene una postura ecléctica, o dice organizan monografías. Todas estas perspectivas, Kohn y Saviani y siguiéndolo Kohn, dice, son perspectivas inconsistentes y frustradoras porque suponen una anterioridad, una primacía de la filosofía por sobre la educación, ¿no? La filosofía parece como, la educación es como un apéndice, algo sobre lo que la filosofía ya piensa a partir de sus categorías, y la filosofía aparece ya como algo constituido, como algo externo, tanto al profesor como al alumno, como algo ya hecho, como algo ya terminado, elaborado. La idea, digo, de la filosofía como práctica está vinculada a esta idea de que la filosofía tiene que ser una actitud, un modo de posicionarnos frente a la realidad, una actitud problematizada. Una actitud sería como un modo de ser, una predisposición, una disposición subjetiva, fíjense. Por lo tanto, la filosofía de la educación como práctica tiene que ver con esto, con problematizar, dice, la realidad educativa contemporánea. Es decir, preguntarnos, ¿qué fundamento tiene este diseño curricular que estamos leyendo? ¿Cuáles son los presupuestos epistemológicos de las futuras maestras de inicial y de primaria? ¿Qué finalidad está proponiendo esta política educativa actual? ¿Nos preparan, diría Kant, para el mundo tal como debería ser o nos prepara para el mundo como es? ¿Qué significa esta segmentación de las escuelas, en las cuales haya escuelas para ricos, escuelas para pobres? ¿Cuáles serían las líneas prioritarias que debería asumir la educación? ¿Cuáles son los contenidos válidos o no válidos, etcétera, ¿no?